de Derechos Humanos. Se saluda a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Bienvenida. Hace un momento tuvimos el gusto de saludarla por aquí en presidencia. Bienvenida, presidenta de la Comisión. Gracias, diputado presidente. La semana pasada, el Parlamento Europeo emitió un insolente comunicado en contra de nuestro gobierno y del compañero presidente López Obrador. Generó un gran escándalo que el compañero presidente calificó de borregos a los legisladores y legisladoras del Parlamento Europeo. Yo creo que son culebras, pero es un asunto de matiz. La verdad es que el asunto de fondo es que son no solo hipócritas, porque se dice que tienen derecho a comentar sobre temas de libertad de expresión y derechos humanos, y dentro de la diplomacia parlamentaria, el Parlamento Europeo primero debió haber hablado con su contraparte, el Parlamento mexicano, discutir el tema, intercambiar información, y si a pesar de ello ellos decidían hacer un pronunciamiento como el que hicieron o peor, era su derecho. No fue así, porque el Parlamento Europeo es parte de la campaña golpista en contra de nuestro gobierno. Es el famoso lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, donde se hace campañas contra los gobiernos que sirven al pueblo y surgidos del corazón del pueblo para imponer los intereses económicos dominantes antes de su llegada al gobierno. Es una cosa muy grave, porque el Parlamento Europeo no se ruboriza con la venta de armamento que hacen a todo el mundo, no se ruboriza de ir de la cola de Estados Unidos en todas sus intervenciones militares a lo largo y ancho del amplio mundo. No le genera ninguna preocupación reconocer a un farsante como Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Les informo que Biden y su gobierno se ha reunido con el presidente Maduro para ver la venta de petróleo. No se ruborizaron en reconocer a la golpista Áñez y en validar el golpe de Estado que tiró al presidente de Bolivia, Evo Morales. No tocan como problema de salud pública ser el segundo consumidor de drogas más grande del mundo, y hablan de libertad de expresión y no han hecho un solo pronunciamiento exigiendo la libertad de Julian Assange, periodista excepcional que su vida corre peligro porque quieren enviarlo a Estados Unidos para que lo ejecuten. Su único pecado es ser un periodista libérrimo que expuso la hipocresía y los intereses económicos y políticos bastardos del gobierno de Estados Unidos. Tampoco se han ruborizado en la censura hacia los medios rusos en este momento de la guerra de Rusia con Ucrania, más allá de la opinión que se tenga sobre el conflicto. ¿Cómo se atreven a querernos dar clases de moral, de ética, de política, de libertad de expresión, de derechos humanos, cuando son violadores de derechos humanos contumaces? Ocampo Torrea, un gran funcionario de Petróleos Mexicanos, estuvo en Europa viendo los temas de refinación, y en una discusión, lo he planteado aquí, con las grandes petroleras del mundo, decían que nosotros éramos subdesarrollados. Y él les dijo, no, en materia petrolera estamos en los primeros 10 empresas más importantes del mundo. Y un inglés arrogante, como son luego los europeos, and what about the corruption? Le dijo, para los que no saben inglés, yo incluido, ¿y qué pasa con la corrupción? No, dijo, ahí sí somos subdesarrollados. Nosotros no invadimos naciones, no saqueamos pueblos, no masacramos poblaciones y queremos seguir siendo subdesarrollados. No somos colonia.
Eso se acabó. Le recuerdo al Parlamento Europeo que su última intervención militar majadera acabó en el Cerro de las Campanas. Nos mandaron a un gobernante extranjero, alto, rubio, ojo azul, barbado, Maximiliano, soportado por las bayonetas del ejército francés y el apoyo del pueblo, levantado en armas, en guerrilla, encabezado por el presidente más grande que ha tenido el país, Benito Juárez García, los puso en su lugar. Tuvo que tomar una decisión durísima, como era la pena de muerte, para que ningún aventurero y ninguna intervención extranjera quisiera volver a imponernos un gobierno. Pareciera el Parlamento Europeo suspirar por esos días. Hoy no fusilamos a nadie. Hoy en este país se vive la mayor libertad de expresión que haya habido desde la época de Francisco y Madero. Cualquier periodista, los muertos los ponen ustedes, hipócritas farsantes. No dudo nada de que la derecha esté detrás de los asesinatos a periodistas. No dudo nada que así como estuvieron vinculados Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa al Chapo Guzmán, no dudo que sigan vinculados al narco y que sean promotores de la violencia. No lo dudo ni poquito. Síganme cucando y les seguiré dando su medicina. Ya saben que aquí el doctor Noroña está siempre a sus órdenes. Se necesita desvergüenza para que un vicepresidente de la Cámara se haya ido a poner de tapete del Parlamento Europeo, un paniaguado que se iba de boca a aplaudirle al Parlamento Europeo en su posición injerencista, majadera, insolente, racista, clasista e inaceptable. No somos colonia, hipócritas, detrás está la reforma constitucional en materia eléctrica. Lo que están defendiendo son el saqueo de 490,000 millones de pesos al año que las empresas europeas de electricidad están saqueando al país. De eso estamos hablando. Y lo vamos a decidir en unas semanas y vamos a sacar adelante esa reforma constitucional y ya podrán sacar un segundo resolutivo de su hipócrita preocupación sobre los derechos humanos y sobre la situación de los periodistas en México. Masacraron al pueblo entero los gobiernos de Peña y el usurpador de Calderón y el Parlamento Europeo cayó como momias. Toda esa masacre brutal y ese sufrimiento del pueblo de México. Han validado a dictadores y han validado a gobiernos absolutamente rapaces, corruptos y contrarios a los intereses de su pueblo. No les preocupa ni les ha preocupado nada, nunca a nuestro pueblo. Lo que les interesan son los pesos y centavos de sus grandes empresas transnacionales que piensan que somos tierra de conquista. Se acabó. Óiganlo bien y óiganlo lejos. Se acabó el robo, se acabó el expolio, se acabó el saqueo. Llámenle como quieran, no lo vamos a tolerar más. No estamos pintados, no somos sus juguetes. Servimos al pueblo de México y a nadie más y lo servimos con enorme honra, con compromiso, con honor y con orgullo. Miren, de veras, se necesita poco patriotismo para aplaudir la majadería del Parlamento Europeo. Se necesita no tener sangre en las venas para sentirse representado por ese libelo, por ese papelucho que no vale ni el papel ni la tinta que se usó para plasmarlo. Nosotros frente a ese papel les decimos, hace más de un siglo, bueno, poquito menos, porque el general Lázaro Cárdenas del Río se cuece aparte. Pero a excepción del general Lázaro Cárdenas del Río, hace más de un siglo que no había un hombre tan patriota, tan grande, tan comprometido con el pueblo, tan respetuoso de la libertad de expresión y de los derechos humanos como el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. La risa es de un payaso, la risa es de un farsante, esa es la risa que se escucha, porque acá los corazones de las mujeres y hombres bien nacidos laten con orgullo y compasión del lado del compañero presidente, acompañando al pueblo de México en esta gesta libertaria que es la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Y quiero decir
También al compañero Ricardo Monreal, que no tiene ninguna autoridad para andarle mandando cartitas de amor al Parlamento Europeo. El diálogo era antes. En este momento lo único que podemos exigirle al Parlamento Europeo es respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestra independencia, respeto a nuestro gobierno, respeto al compañero presidente y respeto al pueblo de México. Que arreglen primero sus asuntos, que dejen de contaminar. Genera la Unión Europea el 9% de los gases efecto invernadero, que dejen de vender armas, que dejen de intervenir países, que liberen. Todavía en Guadalupe tiene Francia una colonia, una modesta isla del Caribe, tienen todavía posesiones en Asia, en África, bueno, en España tienen, en Gibraltar, Gran Bretaña todavía posesiones. Que regresen lo que no les corresponde en las Malvinas, que regresen a sus fronteras, que dejen de atropellar pueblos, que dejen de saquear naciones, que respeten, que se enteren que en pleno siglo XXI lo que exigimos es el respeto y el diálogo una vez que ese respeto se haya sustentado. No tenemos ningún problema en platicar con el Parlamento Europeo cuando retiren su insolente documento. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, diputado Noroña. Diputado Krill, ¿con qué objeto? Para alusiones personales, señor presidente. Hemos consultado aquí con la Secretaría y nos dicen que hubo una alusión implícita al referirse a un vicepresidente de la mesa directiva. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto, diputado Krill. Le agradezco mucho, presidente. Para aclarar que nuestra relación con la Unión Europea está regida por un tratado internacional. Dentro de ese tratado internacional existe una cláusula denominada cláusula democrática. Y dentro de esa cláusula democrática existe un mecanismo de diálogo político que incluye el respeto y la promoción de los derechos humanos. Es precisamente a través de ese mecanismo de diálogo que el Parlamento Europeo en distintas ocasiones, la última, quizá más significativa, fue el caso de Ayotzinapa. Recuerden ustedes, en donde muchos actuales miembros de Morena alabaron la condena por la desaparición de estudiantes que fue resuelta de igual manera por el Parlamento Europeo. Entonces, en esta ocasión, justamente a través de ese mecanismo de diálogo, que no es otra cosa que es un tratado internacional, presidente. Ese tratado internacional es ley suprema de la nación, no es un derecho ajeno. Por eso la frase de Juárez es totalmente inaplicable, es derecho del país, diputado. Es orden jurídico nacional y es una ley fundamental de la nación ese tratado. Es cuanto, presidente. Gracias. Esta presidencia saluda la visita de integrantes del Harvard Club México que están en la zona de galerías, así como la presencia de alumnos de distintas nacionalidades de la Universidad de Harvard que fueron invitados por la diputada Lilia Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Jóvenes, sean bienvenidos. Enhorabuena por sus estudios que están realizando en instituciones fuera del país. Bienvenidos y enhorabuena. También queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Mamat Talibov, embajador de la República de Azerbaiyán en México, quien ha sido testigo de honor en la instalación del Grupo de Amistad México-República de Azerbaiyán, presidido por el diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete. Este cuerpo colegiado le da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y los lazos de amistad entre ambas naciones. Bienvenido, embajador. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Mauricio Prieto Gómez del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, diputado presidente. Amigas y amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, reconozco su valentía para ejercer el periodismo en nuestro país. Antes de comenzar, quiero felicitar a las diputadas y diputados del régimen que se atrevieron por primera vez a señalar la pésima manera de cómo se está conduciendo este país. Es un buen inicio para la democracia de nuestro país. En días pasados, presenciábamos algunos hechos inéditos en la vida política nacional de nuestro país. El primero de ellos, la ruptura de las formas en cuanto a la política exterior. Por parte del Poder Ejecutivo, dicha ruptura contraviene los principios que nos han dado fama a nivel internacional, entre ellos el respeto y las adecuadas formas para dirigirnos al mundo. En este caso, a nuestros pares del Parlamento Europeo. Independientemente de que pudiéramos coincidir o discrepar con las posturas del Parlamento Europeo, ese no es el debate. El Parlamento Europeo es un poder derivado de la voluntad de 446 millones de ciudadanos con más de una treintena de países y con un poco más de 70 escaños. Con todo este aspecto político que compone la Eurocámara, acordaron decirle al mundo que en México es difícil y mortal ejercer el periodismo. Esa es una verdad, compañeras y compañeros, que vivimos día a día. No podemos voltear la mirada a otro lado. El debate, por lo tanto, no se trata si hay periodistas buenos o malos. El debate central, diputadas y diputados, es quienes ejercen el periodismo son amenazados, torturados, desaparecidos o en algunas ocasiones hasta asesinados. Y me refiero a los periodistas de a pie, a quienes saludo en las giras de mi trabajo y están asustados, preocupados, con ingresos bajos y, por supuesto, muy limitados. Sin duda alguna, esta situación nos preocupa. Esta situación que describo hoy es la que les interesó a los diputados europeos. Me preocupa y lamento mucho que la bancada mayoritaria tiene más interés en armar un pleito de cantina con sus pares europeos que con las muertes de los periodistas. Hasta los gobernadores del régimen salieron al quite. Esa es la razón por la cual nuestro titular del Poder Ejecutivo tuvo a bien decirles borregos a los legisladores europeos. Es un berrinche que pisoteó todas las formas. Hasta Marcelo Ebrard se lo llevó entre las patas. Sin ningún ánimo de un pleito, para mí es importante exhortar primero a mis pares de Morena, PT y Verde para que seamos objetivos. Conozco a muchas y a muchos de ustedes y sé que en el fondo están conscientes de mi postura, pero prefieren llevar en paz la fiesta porque así les conviene. Sin embargo, debo decirles que estamos hablando de la vida de las personas que ejercen el periodismo. No traten el tema como si solamente les importaran los votos, porque eso no es correcto. Muchos de ustedes son políticos de décadas, han estado en varios partidos y si el gobierno federal no entregara los apoyos de los programas sociales, no tuvieran la aceptación que tanto pregonan. Eso es amor pagado y ustedes bien lo saben. Finalmente, ya dejen de echarle la culpa al pasado. Llevan gobernando este país más de 156 semanas y por tercer año consecutivo México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. Ahora bien, pasemos a otros datos. Para el mismo periodo de gobierno, es decir, 3 años y algunos meses, con Calderón tuvimos 19 periodistas asesinados y con Peña 26. ¿Y qué creen? Con ustedes ya llevamos más de 47. ¿Qué más necesitan para tomar una postura firme cada una de ustedes y cada uno de esta soberanía? No estamos hablando de la injerencia europea, estamos hablando de periodistas mexicanos asesinados. El riesgo letal de ejercer el periodismo no es nuevo en México, nadie debate esa parte. Sin embargo, ustedes lo han venido agravando. El actual gobierno no es parte de la solución, sino es el propio problema. Con esto termino. Si alguien sabe lo que es tener un bloque parlamentario aborregado, es el propio presidente de México.
Hagamos memoria de lo que ha sucedido en esta legislatura. Así que es muy probable que con todo este tema de los diputados europeos pudiera ser otro lamentable distractor del presidente de México. Estamos a tiempo, compañeras y compañeros, para recomponer las cosas. Y en el uso de mi tiempo pido un minuto de silencio por todos los periodistas asesinados. Presidente. Se concederá el minuto de silencio al final de su intervención, diputado. Es cuanto, presidente. Bien. Se concede el minuto de silencio a petición del diputado Prieto. Por favor, Asamblea, favor de ponerse de pie. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Con su venia, señor presidente, solicité hacer uso de la palabra a nombre de la bancada naranja en este tema para compartirles algo de historia y algunas reflexiones acerca de la lucha por la defensa de los derechos humanos en México, en la que hemos participado